Capítulo 11. Tres cabezas son mejor que una. Había pasado una semana desde que tomamos a Nanaoshi bajo nuestra protección y lo peor parecía haber pasado. Comía, aunque solo un poco. Si se le pedía, se bañaba y volvía a salir sin ahogarse. La ambición que había percibido antes en ella había desaparecido. Era como si los hilos que la sostenían se hubieran cortado. De repente se sentía tan frágil como la porcelana y carente de autonomía, como esas mujeres de los vídeos para adultos que son engañadas por los yakuza y estafadas para vender sus cuerpos. No podía dejarla sola. También debía tener cuidado de que no se cruzara con nadie como Luke. Lo único que sentía de ella ahora era una sensación de resignación. El fracaso de aquel experimento la había afectado mucho. Nunca había experimentado un revés de esa magnitud. Lo más parecido fue cuando pasé varios años como no líder en un juego online, solo para que mis datos fueran borrados. En el momento en que vi que mi nombre de usuario no era válido y recibí el correo electrónico notificando que mi cuenta estaba baneada, mi corazón empezó a latir violentamente. Pasé todo el día sin poder procesar nada. Llevé mis objeciones a la dirección y protesté con vehemencia, pero al final me fui a dormir llorando. Durante el mes siguiente no sentí ninguna motivación para hacer nada. Entonces juré que nunca más me involucraría en otro juego online. El experimento de Nanaoshi no era lo mismo que un juego online. Su objetivo era volver a su mundo. Si renunciaba a ello, temía que no pudiera seguir viviendo. Intenté animarla lo mejor que pude, pero estaba aturdida todo el tiempo. Ni siquiera sabía si estaba escuchando lo que le decía. Pero justo cuando empecé a dudar de que lo estuviera, creía que lo había cubierto todo, soltó de repente un día. En lugar de responder, me limité a escuchar. Un círculo mágico es básicamente como lo que llamamos una placa de circuito en nuestro mundo. Se crea una función única combinando varios patrones de circuitos. Sin embargo, una parte no se conectaba, hiciera lo que hiciera. No importaba cómo cambiar el cableado, una parte no se conectaba con el resto. Intenté forzarla, pero entonces aparecía un defecto en otra parte. Para poder conectar este circuito inconexo, tuvo que casi duplicar su tamaño. Luego, para compensar la distorsión resultante, había conectado otro circuito, pero aún así, ese defecto permanecía en su círculo mágico. Por mucho que lo intentara, no podía averiguar qué era lo que fallaba, solo esa sección que no se conectaba. Es físicamente imposible. Eso significa que no hay forma de que regrese a casa. Aunque parecía impecable, el círculo mágico era algo que ella había construido con años de minucioso trabajo. A primera vista, parecía un problema que, en última instancia, se podía resolver, aunque fuera tremendamente complicado. Pero el misterioso defecto sugería lo contrario. Es inútil, dijo Nanaoshi mientras se tumbaba en la cama. Me dirigí a su sala de investigación para recuperar el diagrama de su círculo. Su perorata había refrescado algo en mi memoria, pero no quería excitarla antes de tiempo. Primero confirmaría si se podía hacer algo o no. Al día siguiente, llamé a Cliff y a Sanova a la sala de investigación. La gente decía que tres cabezas eran mejor que una, así que iba a utilizar el poder de los cerebros de tres genios. Como había convocado a Cliff, el Inalice me acompañó naturalmente. Parecía frecuentar su sala de investigación, pero ¿y sus clases? A este paso tendría suerte si no la expulsaban. Es difícil de creer que alguien como Silent esté en ese estado. Parecía estar hecha de una materia más dura, reflexionó el Inalice. Las personas verdaderamente fuertes no se cierran al mundo y soportan todas sus cargas solas. Bueno, supongo que eso es cierto. El Inalice se encogió de hombros. A pesar de su prolífica vida social, no se había relacionado mucho con Nanaoshi y, aunque no lo pareciera, era experta en el manejo de mujeres jóvenes. Podría ser una buena idea solicitar su ayuda para que Nanaoshi se tomara un respiro. Ahora bien, ustedes dos. Primero, echad un vistazo a esto. Cuando les mostré el diagrama, Cliff frunció inmediatamente el ceño. Es un círculo desordenado. ¿Desordenado? Era una forma interesante de decirlo. ¿Hay círculos desordenados y ordenados? Pregunté. Por supuesto que los hay. Hay que mantener los círculos limpios y pequeños cuando se crean utensilios mágicos. Yo habría dibujado esto de forma mucho más ordenada. Por ejemplo, si conectaras esta parte de aquí con esta parte de aquí, podrías hacer que se viera mucho más limpio. Y criticar el trabajo de otra persona era fácil. Si hacíamos lo que él proponía, probablemente solo crearía otros defectos en el círculo. Ah, pero la idea es increíble. Nunca se me ocurriría poner en bucle esta parte de aquí. Ah, ya veo. La razón por la que esta parte es tan compleja es por esto de aquí. Cliff miró el círculo y empezó a murmurar para sí mismo. Esto de aquí, esto de allá. Quizás podría tener más sentido si hubiera prestado más atención a mi teoría. Entonces, maestro, ¿qué clase de círculo mágico es este? Preguntó Sanova. Esto es lo que estaba estudiando Silent, círculos de invocación. Pero se ha atascado un poco, así que quería que me dieras tu opinión para ayudarla. Sanova inclinó la cabeza. Pero la magia de invocación está fuera de nuestro ámbito de experiencia, ¿no es así? Bueno, si no podemos resolver el problema, que así sea. Me imaginé que, como grupo, podríamos ser capaces de idear algo que Nanaoshi no hubiera podido hacer sola. De hecho, precisamente porque todos éramos expertos en campos tan diferentes,
diferentes. Podríamos ser capaces de dar un enfoque alternativo. De todos modos, por favor, mira esta sección. Aquí es donde aparentemente se desconectó el círculo. Señalé el desgarro en el papel que apareció durante el experimento. Aquí es donde se desconectó. No me había dado cuenta. Este círculo está incompleto entonces. Así que la parte que debería conectarse está aquí. Cliff se sorprendió. A pesar de ser un autoproclamado genio, aparentemente no se había dado cuenta de eso de inmediato. Bueno, así son las cosas, pensé. ¿Tienes alguna idea de cómo conectar este circuito? Cliff se cruzó de brazos y se quedó pensativo. Empezó a murmurar aquí y allí para sí mismo. Sacó un bloc de notas del bolsillo del pecho y empezó a garabatear varias cosas. Este es un problema difícil. Tal vez si se redibujara todo no, pero entonces es imposible. No funcionaría si usaras una estructura de varios niveles, intervino Sanova. Cliff puso cara de duda. ¿Una estructura de varios niveles? ¿De qué estás hablando? Con la muñeca que estoy investigando. Hay varias capas de círculos mágicos combinados entre sí para producir un solo efecto. Dicho esto, acabo de empezar mi investigación, así que aún no he dibujado un círculo propiamente dicho, pero espera, muñeca, ¿te refieres al de antes? Déjame ver. Maestro, ¿le parece bien? Preguntó Sanova. Sí, por supuesto. Sanova nos acercó un trozo del brazo de la muñeca. Cliff lo estudió con gran interés antes de declarar, la persona que creó esto era un genio. Tenía que ser notable que alguien tan engreído como Cliff dijera eso. Nunca había visto un círculo mágico como este, continuó. Gore, no tengo ni idea de cuál es la mecánica de esto. Son dos círculos mágicos, uno encima del otro. No, no es eso. Hay más que eso. No podría moverse correctamente sin todos ellos juntos. Pero todavía era capaz de moverse a pesar de que estaba roto. ¿Por qué? Maldita sea, ¿qué demonios pasa con este círculo? Cliff apretó los dientes con frustración. Casi como Vegeta al presenciar el nivel de poder de Goku, era más de 9.000. Yo mismo no conozco todos los detalles todavía, pero, según el libro, este círculo aparentemente controla el movimiento del codo. Sanova respondió a la pregunta de Cliff con tanta naturalidad que este parecía que iba a romper a llorar. El Inalice se apresuró a acercarse inmediatamente y atrajo su cabeza hacia sus pechos, acariciándole el cabello. Ya, tú también eres un genio, Cliff. Estarías igual de informado si hubieras investigado tú mismo el asunto. Ya lo sé. Su cara se puso roja mientras recuperaba la compostura. Perfecto, el Inalice. Sabía que podía contar contigo, pero ¿puedes dejarlo del dormitorio para más tarde? Ahora mismo estamos algo ocupados. Maestro Cliff, si usamos la misma técnica que se usó para la muñeca, ¿crees que se resolvería el problema de Silent con su círculo? Ni idea, pero vale la pena intentarlo. Era una pista, al menos. Nanaoshi solo había dibujado sus círculos en una única superficie plana. Quizá nunca había pensado en superponerlos o doblarlos. Por otra parte, tal vez había una razón por la que aún no lo había intentado. Rezaba para que fuera lo primero y para que fuera suficiente para motivarla de nuevo. Al día siguiente llevé a Nanaoshi conmigo a su sala de investigación. Había pasado el día anterior poniendo en orden la desordenada habitación y era en esas dependencias, limpias y aún desorganizadas de alguna manera, donde nos esperaban Sanova y Cliff. Los dos estaban revisando los datos de la investigación que Nanaoshi había recopilado a lo largo de los años. Al verlos, Nanaoshi se limitó a resoplar burlonamente. ¿Qué es esto? Me habéis traído aquí para que todos puedan violarme. ¿De verdad? ¿Hasta dónde había llegado el camino de la autodestrucción? ¿Todo por haber fallado una vez? Bueno, supongo que solo se necesita un gran fracaso para perturbar toda la vida de una persona. ¿Cómo te atreves? Soy un devoto seguidor de Milis. Cliff estaba indignado. Los principios de la fe de Milis con respecto a la castidad eran similares a los del cristianismo. Monogamia, sin adulterio, etcétera, etcétera. Muy austero. Si tú lo dices. Nanaoshi se quedó sin rumbo y tomó asiento. Luego se desplomó en su silla. Maestro Cliff, Sanova, vamos a hablar de lo que se nos ocurrió ayer. Nanaoshi escuchó con desinterés mientras le mostraba una versión de su círculo que Cliff había corregido con bolígrafo rojo. Luego, la propuesta de Sanova de estructuras multinivel basadas en su investigación. Y finalmente, la idea que se me había ocurrido, círculos tridimensionales. Ella lo escuchó todo sin una pizca de emoción en su rostro, sentada perfectamente inmóvil como si estuviera congelada. Entonces nuestras miradas se encontraron. No es que estuviera desinteresada, simplemente estaba inexpresiva, concentrada. Nanaoshi habló de repente. Puede que funcione, murmuró. Luego saltó de su asiento. Así que eso es lo que es. No había ninguna razón para que me pusiera a dibujar en una superficie plana. ¿Tiene sentido? Por supuesto. Ponerlo en papel le dará profundidad. Si pongo capas de papeles, puedo hacer un círculo mágico tan grande como quiera. ¿Por qué no se me ocurrió antes una cosa tan sencilla? Nanaoshi se paseó ansiosamente por la habitación 3 o 4 veces. Cogió papel y bolígrafo de su escritorio y empezó a dibujar. Escribía algo que parecía una fórmula, lo borraba rápidamente y volvía a empezar. No, esto no es así. Oye, ¿no es esto lo que quieres decir? Ahí iba Cliff,
felizmente desprevenido, introduciendo su cabeza en la jaula del oso que era Nanaoshi. Había sacado un bolígrafo rojo de la nada y había anotado su nota. Ese es nuestro Cliff, pensé sarcásticamente. El aire de la habitación cambió para bien y él, por supuesto, seguía sin poder leerlo. Oh, así que eso es todo. Eres muy inteligente, elogió. Por supuesto que lo soy. Soy un genio. Entonces, ¿qué te parece esto? ¿Qué debo hacer aquí? Hace tiempo que no estoy segura de esta parte. Espera un segundo. Cliff y Nanaoshi estaban trabajando bien juntos. Estaban hombro con hombro, anotando cosas en una hoja de papel. Eché un vistazo a su trabajo, pero solo me parecieron garabatos de un niño. Sanova, ¿entiendes lo que están haciendo? Están más allá de mi comprensión. Los dos nos habíamos quedado al margen. Sin embargo, Cliff era increíble. No había pasado tanto tiempo desde que empezó a investigar los círculos mágicos por sí mismo. Bueno, da igual. Nanaoshi parecía estar de buen humor. Aunque no tuviera éxito esta vez, al menos tenía un punto de apoyo una vez más y una razón para la esperanza. Lo siento, Sanova, pero voy a tener que pedirte que te quedes a vigilar a estos dos. ¿A dónde va, maestro? Voy a buscar a Elina Liz. No le gustará que su hombre se relacione tanto con otra mujer cuando ella no está. Podía oír la emoción en la voz de Nanaoshi mientras salía de la sala de investigación. Era la primera vez que oía tal emoción en ella. Una semana después, Nanaoshi había completado su círculo mágico. Consultó con Sanova y Cliff para solucionar los problemas de la versión anterior y con sus aportaciones recreó el mecanismo subyacente. En un magnífico despliegue de intensa concentración, terminó el círculo en cuestión de días. Pegó 5 capas de papel, creando un círculo mágico que parecía de cartón. Ahora, pues, empecemos. Mientras Cliff y Sanova miraban, comencé a verter mi maná en el círculo. El círculo empezó a emitir una luz vibrante que iluminaba la habitación como si fuera mediodía. A medida que el maná fluía de mí, algo empezó a tomar forma gradualmente en su centro. Una vez que la luz se disipó, pudimos ver el objeto de otro mundo que habíamos convocado con éxito. Era una botella de plástico, una sin etiqueta ni tapón, una simple botella de plástico. Oh, muy impresionante. ¿Qué diablos es esto? ¿Vidrio? No, es más suave que el vidrio. Sanova y Cliff no podían ocultar su emoción al ver por primera vez una botella de plástico de 500 mililitros. Elina Liz y Yuli también la miraron con intenso interés. Nanaoshi miró lo que había convocado, cerró la mano en un puño y dejó escapar una apenas audible. Sí, lo hice. Una botella de plástico. Era insignificante y significativa al mismo tiempo. En ese breve momento, nuestro mundo anterior quedó innegablemente conectado a este. Habíamos traído un objeto inanimado y además incompleto, pero aún así, habíamos traído a este mundo algo que no había existido antes en él. Lo has conseguido, le dije a Nanaoshi. Ella asintió con firmeza, pareciendo realmente satisfecha de sí misma. Sí, lo he conseguido. Ahora por fin puedo pasar al siguiente paso. Al profundizar en los círculos mágicos de capas, debería ser capaz de invocar casi cualquier cosa. Si puedo organizar mejor el círculo, entonces con solo cambiar 2 o 3 de las capas, lo más probable es que pueda. Nanaoshi volvió de repente a la realidad. Desvió la mirada, mostrándose un poco incómoda. Lo siento por causarte tantos problemas. Es dar y recibir, ¿verdad? La próxima vez que esté en un aprieto, échame una mano, ¿de acuerdo? Ya lo había planeado. De repente noté que Elina Liz me miraba fijamente. Seguro que ustedes dos son muy unidos, ¿eh? Siempre se apresura a suponer una relación amorosa, señorita Elina Liz, respondí. Bueno, son un hombre y una mujer, pero no es muy apropiado. Sus ojos parecían los de una suegra recriminadora. No tenía intención de engañar. Además, Sylphie sabía lo que estábamos haciendo. Nanaoshi puso voluntariamente algo de distancia entre nosotros. Es cierto, estás recién casado. No sería bueno que tu mujer lo malinterpretara. Elina Liz se rió alegremente, rodeando con sus brazos los hombros de Nanaoshi. No hay necesidad de que te preocupes por eso. Ah, ya sé. Hoy vamos a la taberna. ¿Tú invitarás? Por supuesto. Nanaoshi sonrió irónicamente ante la propuesta de Elina Liz. Supongo que no tengo elección, pero eso hace que esté a mano con todos ustedes. Entonces, suena maravilloso, ¿no te parece, Cliff? El éxito de la investigación de Silent, dijo Elina Liz. Muy bien. Entonces, Silent, levántate. Debes dar tu discurso de inauguración. Convencida de ponerse en pie, Nanaoshi se levantó. Parecía reacia. Gracias por lo de hoy. Bien, ahora, salud. Salud. Y así comenzó la celebración, no muy distinta a la de la boda que habíamos celebrado no hacía mucho tiempo. Era una fiesta agradable. Cuando ocurrían cosas buenas, la gente se alegraba y bebía. Nunca había participado en una reunión así en mi vida anterior, ni siquiera una vez. Incluso en este mundo, solo lo había hecho un par de veces. Cuando era aventurero, de vez en cuando bebía en las fiestas con las que trabajaba, pero siempre tenía un sentimiento de cinismo al respecto. Pensaba que solo los tontos se emborrachaban, hacían ruido y se desmadraban. Me reía interiormente de su falta de consideración por los que les rodeaban, pero ahora que yo mismo estaba en la refriega, por fin entendía cómo se sentía esa gente. A veces, pensaba, es necesario soltarse y divertirse. Mi creencia en
eso se justificaba especialmente cuando miraba a Nanaoshi, que acariciaba las orejas de Linia mientras cantaba temas de anime en japonés. Si no tratabas de encontrar lo bueno donde podías, te desmoronabas. El Inalisi y Badigadi probablemente lo sabían mejor que cualquiera de nosotros, dado el tiempo que habían vivido. Sylphie y yo íbamos a beber a gusto hoy. Nunca bebíamos en casa, no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Y, aunque no tenía nada que ver con la razón por la que no bebíamos en casa, por fin comprendí lo mala que era Sylphie como borracha. No es que fuera mala. No era mala en absoluto. Solo era el tipo de borracha pegajosa. Oye, Rudy, acaricia mi cabeza. De acuerdo. Buena chica. Puedes comerme las orejas también, ¿sabes? No te preocupes si lo hago. Eso hace cosquillas. Cuando estaba borracha, se convertía en una criatura increíblemente adorable. Era fenomenal. Iba a tener que acercarme a ella para que bebiera más a menudo. Pero su comportamiento me hacía preocupar que bebiera sola. Tal vez debería decirle que no beba fuera de nuestra casa, pero entonces me pregunté si eso sería demasiado controlador por mi parte. No, eso no importa, decidí. Ella era mía. ¿Qué había de malo en hacer lo que quisiera con algo que me pertenecía? Rudy, ¿me abrazas? Sí, voy a abrazar tus caderas con fuerza. Jiji, estoy tan feliz. La forma en que se reía sonaba tan traviesa de alguna manera. Solo pensar en ir a casa con ella y hacer el amor con ella me hizo sentir que entendía por qué el mundo estaba tan lleno de canciones de amor. Rudy, ¿sabes qué? Últimamente, he estado sintiendo celos. ¿Qué? ¿En serio? ¿De quién? No me acercaré más a ellas. Cortaré completamente los lazos. En realidad, es el señor Richard. Me hablaste de él hace poco, ¿recuerdas? Cuando hablas de él te ves tan, ¿sabes? Sí, pero es que le admiro mucho. Por favor, intenta que no te afecte. No me gusta. Solo quiero que me prestes atención a mí. Eso no fue lo que dijo cuando le hablé de Richard. Así debía ser como se sentía realmente. Siempre me ha parecido espeluznante como parecía aceptar todo con una ecuanimidad tan perfecta, pero tal vez solo lo parecía porque se esforzaba en que así fuera. Justo cuando subía Sylphie a mi regazo y los dos empezamos a juguetear, Nanaoshi se acercó. Estaba borracha y trataba de buscar pelea, tan dulce que podría vomitar. Déjalo ya. ¿Acaso sabes cuántos años he estado sin mi novio? Ya había terminado de cantar. Estaría feliz de cantar un dúo con ella. Siempre y cuando ella eligiera una canción bastante convencional, probablemente estaría familiarizado con ella. Entonces, podría ser esa brecha generacional de nuevo. Al menos vete a un sitio donde la gente no tenga que mirarte si vas a liarte. Vamos, no seas así. Aquí tienen alcohol. Vamos a divertirnos juntos. Además, hace tiempo que quería decirte esto. Incluso desde dentro de mi habitación, smush, criac. ¿Qué diablos es el matrimonio de todos modos? ¿Qué es? Quiero decir que está bien, lo que sea. Pero, ¿qué demonios? Ahí estaba yo, totalmente deprimida, y ustedes dos estaban teniendo sexo. Incluso podía oír el eco de sus voces en la noche. Diosik. Badigadi levantó de repente a Nanaoshi en sus brazos. Due, jaja, ven con nosotros. Hoy me cantarás tus bizarras canciones. No son bizarras, son populares en mi mundo. Qué interesante. No sé de qué mundo vienes, pero cántalas para mí. Adelante entonces, canta todo lo que puedas. Espera, primero tengo que decirle algo a Rudeus. Due, jaja. Es mejor que cantes si no tienes nada bueno que decirle al hombre que te ayudó. Ahora, canta. Solo estaba llevando a lo que realmente quería decir. Nanaoshi ladró en señal de protesta. Probablemente quería expresar su gratitud. Aún así, solo hice lo que cualquiera haría por un amigo en apuros. No hacía falta que me lo agradeciera. Además, debía tener un buen estatus social para justificar que la secuestrara un rey demonio. Era casi como si fuera la princesa de algún reino. Es decir, si dicha princesa hubiera sido llevada a una taberna en lugar de a una celda. Y en una taberna siempre había un escenario. Después de un rato, Nanaoshi empezó a cantar. Un acompañamiento se unió tardíamente. Al principio, pensé que tal vez se trataba de un trovador, pero resultó ser Badigadi quien sostenía el instrumento. No sabía que sabía tocar. Además, le había pedido que cantara para él y, sin embargo, actuaba junto a ella. Definitivamente no le entendía. Aparte de eso, era una canción familiar. No podía ubicar de dónde venía. Eso era Gadara, el tema final de la serie de televisión Mono. Definitivamente no era algo que esperara que su generación conociera. Sin embargo, era bastante famosa. Dicho esto, apestaba. Mal, horriblemente. Tal vez fue porque ella no estaba sincronizada con el acompañamiento. No, ambos apestaban y por eso ni siquiera podían sincronizarse entre sí. Sin embargo, parecían estar disfrutando. Además, Nanaoshi era la estrella del grupo hoy. No importaba que fuera terrible. Aunque su canción fuera horrible, seguía transmitiendo sus sentimientos. ¿Realmente quería volver a casa con tantas ganas? Eso era algo que no podía entender. Mi país del amor estaba aquí. Aún así,
Fue una fiesta agradable. Deberíamos repetirla alguna vez. La fiesta llegó a su fin cuando su estrella, Nanaoshi, se quedó completamente borracha. Linia y Purcena la llevaron a su dormitorio, donde aparentemente iban a tener una pijamada. El resto se dividió en grupos. Los que habían bebido mucho decidieron ir a otro bar a tomar otra ronda. Sylphie y yo optamos por volver a casa. En su estado de embriaguez, se reía y se aferraba a mi brazo. Sus piernas eran un poco inestables, así que mantuve un brazo alrededor de su cintura para sostenerla, obteniendo de repente una idea de cómo se sentían los playboys cuando iban a citas en grupo y sabían que iban a ligar. Por supuesto, yo no tenía esos pensamientos impuros, aunque eso cambiaría una vez que llegáramos a casa. Rudy, ¿no es un poco ruidoso?, dijo Sylphie de repente. Ahora que lo mencionaba, agudicé el oído. Podía oír el sonido de alguien golpeando algo y voces discutiendo. Sonaba casi como cuando los gatos se pelean. Al acercarnos a nuestra casa, vimos a un grupo de pie en la puerta, golpeándola ruidosamente. Desde lejos, solo pude ver sus siluetas. Algunos mocosos del vecindario, tal vez, o ladrones de algún tipo. Todavía tenía la mente embrollada por el alcohol, pero activé mi ojo demoníaco para estar segura. Sylphie se dio una palmada en las mejillas, y aunque todavía estaba insegura, se puso en pie. Rudy, voy a desintoxicarnos. Entendido. Sylphie lanzó sin voz la desintoxicación sobre mí y pude sentir cómo se evaporaba el alcohol de mi interior. No me puso completamente sobrio, pero mi cabeza se sintió más clara. Con cuidado de asegurarme de que nuestros posibles ladrones no nos descubrieran, me arrastré en silencio hacia ellos. Fue entonces cuando oí sus voces. La razón por la que se hizo tan tarde fue porque tú nos perdiste, Norn. Lo mismo digo, Aisa. Tú fuiste la que dijo que definitivamente era así. Además, ni siquiera sabemos si este es realmente el lugar o no. ¿Qué vas a hacer ahora? Todas las posadas ya están cerradas. Ahora vamos a tener que acampar a la intemperie en el frío. A mí tampoco me gusta esto, pero fuiste tú quien dijo que nos quedaríamos en su casa, así que hoy no necesitábamos una habitación. No quería quedarme en su casa, pero me obligaste a venir. Eso es porque le dijimos a Hincher que estaríamos bien. Conseguir una habitación después de eso sería estúpido. Siempre eres así, siempre actuando como si fueras mejor. Voces chillonas, voces de niños, unas que me sonaban un poco familiares. Y en medio de su intercambio, escuché nombres que conocía. Entonces, finalmente, ambas, cálmense. Este es definitivamente el lugar. Hay una presencia familiar aquí. La voz de un hombre sereno. En el instante en que la escuché, un torbellino de emociones indescriptibles surgió dentro de mí. Dejé escapar un suspiro de alivio y me puse delante de ellos. Hermano mayor. Mis dos hermanas pequeñas, que habían crecido considerablemente, estaban vestidas con trajes árticos a juego de diferentes colores, como los personajes de Ise Clymer, Norn Greyrat y Aisa Greyrat. La que tenía una expresión compleja en el rostro era probablemente Norn y la que tenía una mirada de feroz determinación era probablemente Aisa. Hermano mayor, te he echado de menos. Aisa vino volando hacia mí, rodeando mi torso con ambos brazos y piernas como un pequeño mono. Frotó su mejilla contra la mía. Su piel se sentía fría, aunque puede que solo estuviera caliente por el alcohol. Oh, estás tan caliente y apestas a alcohol. Y tú me estás dando frío. Por favor, suéltala. Mientras me quitaba a Aisa de encima, miré a Norn, que tenía los labios firmemente fruncidos. Bajó la barbilla en señal de saludo. ¿Bebes alcohol?, preguntó. Sí, tuvimos una pequeña celebración. Parecía perturbada, y no creí que fuera solo porque fuera tímida. Paul había mencionado que no era mi mayor fan. Entonces, detrás de Norn estaba. Ha pasado mucho tiempo, Rudeus, dijo el hombre calvo con una cicatriz en la cara. Un orgulloso guerrero blandiendo una lanza. No se veía diferente a cómo lo había visto por última vez hace 3 años. Ha pasado mucho tiempo, señor Richard. Me golpeó una ola de nostalgia, recordando los días que viajamos juntos, los tres solos. Cómo nos conocimos, cómo nos separamos. ¿Qué debería decir? Mientras buscaba las palabras, Richard miró de repente detrás de mí. Escuché en el gremio de aventureros que te habías casado, pero veo que no fue con Eris. La persona a la que miraba era Sylphie. Su expresión se tornó en sorpresa, pero rápidamente se inclinó. Rudy, por el momento, ¿por qué no los invitamos a entrar? Oh, sí, eso es. Pasen. Desbloqueé la puerta y les indiqué que entraran. Apenas había pasado un mes desde que llegó la carta. Estaban aquí mucho antes de lo que había esperado. Capítulo 12. Nostalgia y frustración. Actualmente estoy sentado en uno de los sofás de la sala de estar. Sentado frente a mí estaba Richard. Sylphie había guiado a Aisa y a Norn al baño. Sylphie y yo estábamos sobrios. Probablemente el olor a alcohol aún permanecía en nuestro aliento, pero la magia de desintoxicación al menos había eliminado la embriaguez. Cuando miré el rostro de Richard, iluminado por el fuego crepitante, recordé la primera vez que nos conocimos. Otros recuerdos me invadieron, la vez que viajamos con Eris, los tres solos y otras cosas. Realmente ha pasado mucho tiempo, dije. Sí. Richard también entrecerró los ojos y levantó los bordes de la boca, tal y como lo recordaba. En primer lugar, supongo que debo dar las gracias por acompañar a mis hermanitas hasta aquí.
No hace falta dar las gracias. Proteger a los niños es algo natural. Cierto, ese era Richard para ti. Recordé haberle llamado en broma Lelican cuando viajábamos juntos. Aún así, me sorprendió ver que la persona que Paul mencionaba en su carta era Richard. Después de todo, había considerado la posibilidad de que fuera Ghislaine, pero dado que la tarea consistía en escoltar niños, Richard era el mejor hombre para el trabajo. Tanto, de hecho, que lo habría contratado para que fuera el guardaespaldas de Aisa y Norn de por vida, si eso fuera posible. En cualquier caso, hacía mucho tiempo que no hablábamos. ¿De qué habíamos hablado entonces? Richard estaba callado, no era de los que se dedicaban a las charlas. Por cierto, ¿qué pasó con Eris?, preguntó Richard, sin rodeos. Era una pregunta que realmente no quería responder, pero él merecía saberlo. Muchas cosas. Déjame empezar por el principio. Le conté lo que pasó después de que nos separáramos frente al campo de refugiados, sobre cómo Eris y yo dormimos juntos, cómo, inmediatamente después, ella desapareció y yo caí en las profundidades de la desesperación, cómo no pude recuperarme de ello, cómo pasé los 2 años siguientes buscando a mi madre, cómo conocí a Elinalice y me enteré de lo que estaba pasando, cómo seguí la recomendación del hombre Dios y me inscribí en esta escuela, cómo, a su vez, eso me llevó a reunirme con Sylphie y cómo ella me ayudó a recuperarme. Luego sobre nuestra boda. Ya veo. Richard te escuchó en silencio todo el tiempo sin decir una palabra. Finalmente, dijo, eso pasa a menudo, sucede a menudo. Repetí. Se limitó a asentir. Es una perspectiva que los guerreros suelen tener. Estoy seguro de que Eris no te odia, pero ella dijo que nosotros dos no estábamos bien equilibrados. No tengo ni idea de si quiso decir esas palabras literalmente o si simplemente entendiste mal su significado. Malentendido. Sí, Eris nunca fue muy buena con las palabras. Richard sabría que él tampoco lo era. Por lo menos, le gustabas cuando viajábamos juntos. Si tienes la oportunidad de volver a encontrarte, mantén la cabeza fría y habla con ella de ello. ¿Lo había entendido todo mal? Cuando dijo que no estábamos equilibrados, ¿se refería a que no estaba a mi nivel? ¿Se había ido para fortalecerse, para lograr ese equilibrio y luego volver? En ese caso, tal vez lo que quería decir era, espérame. Aún así, era demasiado tarde para que me lo dijera ahora. No importa lo que haya querido decir, aún así he pasado 3 años sufriendo. 3 años en los que no había oído ni una palabra de ella. La persona que finalmente me salvó fue Sylphie, no Eris. ¿Qué iba a hacer ahora? Dejar de lado a Sylphie y reconciliarse con Eris. No había manera. Además, sinceramente, todavía me aterraba un poco la idea de volver a encontrarme con Eris. No es que no confiara en lo que decía Richard, pero existía la posibilidad de que realmente se hubiera hartado de mí. Sería un verdadero golpe a mis sentimientos si me acercara a ella con la intención de reconciliarme, solo para que me diera un puñetazo y se negara a mirarme a los ojos. Dejemos de pensar en ello, me dije. Fuera cual fuera la verdad, no podía cambiar el pasado. Pensar en ello no serviría de nada. Cambié de tema. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo, señor Richard? Ah, sí. Parecía que todavía tenía algo que quería decir, pero aún así asintió. Después de separarme de ustedes dos, me dirigí a la zona del bosque en la región sur. Aparentemente Richard había adivinado que la tribu super que se escondía en el continente central estaría en un bosque. Se dirigió al denso bosque al sur de las montañas del Rey Dragón, donde realizó una búsqueda exhaustiva durante 2 años. Finalmente, no encontró ningún rastro de los super, aunque sí varios objetos pertenecientes a personas que se creía que habían muerto durante el incidente del desplazamiento. Los llevó a la ciudad más cercana. Volumen 10, Adolescencia, arco de recién casados, Light Novel. Al no encontrar nada en el bosque, Richard se dirigió al sur por la costa y llegó a Puerto del Este. Había planeado ponerse al día con la información que salía de Millis allí y luego dirigirse al norte para buscar en la zona de conflicto. Sin embargo, la suerte quiso que se encontrara con Paul. Después de eso, todo sucedió tal y como Paul había escrito en su carta. Cuando Paul dudó sobre si enviar o no a sus 2 chicas, Richard se ofreció como escolta. Oh, yo también conocí a tu maestra. Maestra Roxy. Sí, Richard tenía una sonrisa tensa. Era un poco diferente a tu descripción. ¿De verdad? ¿En qué sentido? En el momento en que dije mi nombre y ella vio la gema en mi frente, se aterrorizó por completo. Ahora que lo pienso, Roxy fue la que me había dicho que la tribu super era una asesina aterradora. Como miembro de los Migor, que vivía temiendo a los super, su reacción era probablemente inevitable. Sin embargo, me gustaría haberla visto, Roxy temblando de terror al ver a Richard. Así que he oído que has viajado junto a la señorita Ginger hasta aquí. Sí, llegamos por la tarde y fuimos a la universidad, pero no pudimos encontrarte allí. Habían pensado que yo vivía en los dormitorios. Por supuesto, ya me había ido al bar en ese momento, y supongo que nadie a quien preguntaron sabía dónde había ido, así que preguntaron por mi dirección en su lugar, para asegurarse de que no me perdían. Los 3 fueron a buscar mi casa mientras Ginger se separaba para cubrir más terreno. Sin embargo, se perdieron por el camino, bien porque Aisa o Norn se equivocaron de calle, bien porque la persona que les había explicado la ubicación de la casa lo había hecho incorrectamente. Mientras vagaban por la ciudad, Richard captó mis huellas y las siguió hasta nuestra
nuestra casa. Así que eso es lo que pasó, dije. Debo transmitir mi gratitud. Gracias. No hace falta que me des las gracias. No pude evitar sonreír ante sus palabras. Uno de mis mayores motivos de orgullo era ser reconocido como amigo por este hombre. De todos modos, seguro que han llegado rápido, dije. La carta había llegado apenas el mes pasado. Había pensado que tardarían 2 o 3 meses en llegar, como mínimo. Tu hermanita estaba ansiosa. ¿Cuál? Aisa. Gracias a ella pudimos viajar tan rápido. Según Reuters, Aisa había propuesto que acompañaran a una caravana de mercaderes para poder viajar también de noche. Este tipo de caravanas generalmente no aceptaban forasteros, así que Aisa les ofreció los servicios de Reuters y Ginger como guardias a cambio de que la dejaran a ella y a Norm viajar. Era un buen trato, aunque las negociaciones no habían sido fáciles. Cada vez que su caravana actual llegaba a su destino, se trasladaba al pueblo más cercano en busca de otra. Gracias a este rápido cambio de caravanas podían viajar con tanta eficacia. Recogían información sobre los horarios y la ubicación de las caravanas, y a veces incluso volvían sobre sus pasos hasta una ciudad anterior para subirse a una caravana que les convenía más. Cuando los tres le preguntaron a Aisa por qué tenían que volver atrás, ella respondió: porque este camino es más rápido. Increíble. Sin embargo, debe haber sido duro para ti. Si te movías durante el día y hacías de guardaespaldas por la noche, eso significa que tenías que estar despierto todo el tiempo. No lo fue. Estoy acostumbrado a viajar continuamente sin descanso y desde hace tiempo. Pero, fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que me daban órdenes. Esbozó una fina sonrisa al decir eso. Tal vez estaba recordando la época de la guerra de la Place. Aisa, esa pequeña apestosa. Bueno, no estoy muy seguro de qué decir, pero parece que mi hermanita te causó una gran cantidad de... Es solo una historia divertida. Como siempre, Reuters era hablando cuando se trataba de niños. Pero, aunque no le importara, no podíamos educar a Aisa para que fuera el tipo de persona que da órdenes a la gente. Tendría que darle su opinión más tarde. Pero ella dormía como un tronco mientras tú trabajabas sin parar, ¿no? Argumenté. No dormía. Estaba constantemente calculando nuestra ruta, planeando que viajáramos de la manera más eficiente posible. Bye. Entonces no había hecho que Reuters hiciera todo el trabajo. Si ese era el caso, entonces no podía culparla. Sin embargo, sigue siendo una niña, añadió. El alegre plan de Aisa vino a hacer pausas aparentemente no tenía en cuenta su resistencia. A mitad del viaje, tanto ella como Norm se desplomaron de agotamiento. Según el programa interno de Aisa, planeó que llegaran antes del invierno, cuando el clima les dificultaría el viaje. Así fue como llegaron más rápido de lo que sugería la carta. La señorita Ginger también debe haber tenido un tiempo difícil. ¿Cómo estaba ella? En realidad estaba bastante contenta con nuestro ritmo. Dijo que lo único que quería era ver a su majestad lo más rápido posible. Parecía que había mucha gente en este mundo con músculos por cerebro. Ginger seguro que era una leal. Probablemente ya se había reunido con Sanova. ¿Cómo reaccionaría cuando viera a Julie? Deseaba poder estar allí para verlo. Tiene la intención de volver a servir al príncipe, aparentemente, confirmó Reuters. Ya veo. Por cierto, ¿cuánto tiempo piensa quedarse aquí? Pregunté despreocupadamente. Supuse que la respuesta sería una semana. No tardaría tanto en presentarle a todos mis amigos. Estaba segura de que Sanova estaría encantada. Linia y Purcena probablemente también tendrían algo que decir. ¿Quién sabía lo que pensaría Cliff? Puede que Reuters y Badigadi ya se conozcan. De hecho, esos pensamientos se interrumpieron cuando escuché la respuesta de Reuters. Me voy mañana. Eso es bastante pronto. Escuché que alguien vio un demonio en lo profundo del bosque al este. Pienso comprobarlo. Reuters ya había olfateado su próxima parada. Pensé que podía permitirse quedarse un poco más, pero sería insensible de mi parte retenerlo. Además, dijo, no tengo intención de estorbarte. Por supuesto que no. Nunca te interpondrías en mi camino. Nunca le trataría como un estorbo. También es un poco difícil estar aquí. Había una soledad en su voz. Tal vez fue un poco de shock que Eris y yo no estuviéramos juntos. No sabía exactamente cómo se sentía Reuters, pero si yo estuviera en su lugar, también me resultaría un poco difícil verme arrimado tan cariñosamente a Sylphie. Supongo que no puedo culparte por eso. Sentía que se había formado una grieta en nuestra amistad. Tal vez Eris era la base que nos mantenía unidos. Rudeus. Levanté la cabeza cuando me llamó por mi nombre. Al parecer, había desviado la mirada en algún momento. Reuters me dedicó una fina sonrisa. No pongas esa cara. Volveré otra vez. Fue todo lo que pude hacer para forzar una sonrisa a cambio. No me arrepentía de haberme casado con Sylphie. Sin embargo, me sentía como si hubiera cometido algún tipo de error. Aquí, si me encuentro con Eris, veré lo que tiene que decir. Por favor, hazlo, respondí, mirándole directamente a los ojos. Encontré una suave luz ardiendo en ellos. Poco después, Sylphie salió del baño. Al parecer, Norm se quedó dormida a mitad del baño, mientras que Aisa había estado bastante alborotada en el agua, pero se derrumbó para dormir en cuanto salió. Tal era el efecto relajante de un baño. El agua caliente hacía maravillas en un cuerpo agotado. Gracias por hacer todo eso. Aisa parecía recordarme. Adivinó de inmediato quién era yo. Bastante diferente
diferente a otra persona que ambos conocemos. Tu cabello es más largo, no llevas gafas de sol y no llevas ropa de chico, así que no cuenta. Pero Noor no parecía recordarme. Es raro que una niña de 3 o 4 años se acuerde de otros niños del vecindario. Supongo. Sylvie había cambiado a las niñas de pijama y las había metido en la misma cama. Hablar con ellas tendría que esperar hasta mañana. Es un placer conocerlas. Soy Sylvie Creighton. Sí, yo soy Richard Superdia. Sylvie y Richard se estrecharon torpemente la mano. Ambos habían sufrido por su cabello verde en el pasado, aunque ninguno de ellos lucía ya ese color. Richard se lo había afeitado por completo, mientras que el de Sylvie se había vuelto blanco durante el incidente del desplazamiento. Señor Richard, ¿qué prefiere en cuanto a una habitación? Cualquier cosa está bien. Rudy, ¿deberíamos hacerle usar la habitación grande? Es un invitado importante, ¿no? No creía que Richard se preocupara especialmente por el tamaño de la habitación. Además, no usaría la cama. De todos modos, duerme donde quieras. Piensa que nuestra casa es la tuya. Sí, eso haré entonces. Bueno, me voy a dormir. Richard terminó de hablar y se levantó. Muy bien, buenas noches. Sylvie y yo nos quedamos tiesos, escuchando cómo se movía por la casa. Al parecer, había entrado en la habitación donde dormían los niños. Ese bastardo lolicón. No, es una broma. Cuando viajábamos juntos, no nos quitaba los ojos de encima ni siquiera cuando dormíamos. Ese era el tipo de hombre que era. Además, nos dejaba oír sus pasos a propósito. Si estuviera tramando algo sospechoso, los habría silenciado y se habría movido con sigilo. ¿He hecho algo para ofenderle?, preguntó Sylvie con ansiedad. Richard había sido un poco brusco. Parecía que tenía algunos sentimientos encontrados sobre mi matrimonio con Sylvie. Después de todo, no has hecho nada mal. Tarda un poco en acostumbrarse a la gente que acaba de conocer. Eso es todo. Si estás seguro de que solo es eso. Sylvie tenía una mirada ligeramente herida. Vamos a la cama, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me había saltado la cena esa noche, pero ni siquiera tenía hambre. Al menos debería haberle dado a Richard algo para picar. Pensé mientras apagaba la chimenea y comprobaba la cerradura de la puerta principal. Ya teníamos el sistema de seguridad más útil de la casa, pero aún así quería estar segura. Después de apagar las luces, Sylvie y yo subimos juntos al segundo piso. Luego nos metimos en la cama. Allí, Sylvie dijo, vamos a saltarnos el día de hoy, ¿de acuerdo? Oh, sí, claro. Esa noche nos abstuvimos de tener sexo, la primera vez que nos lo saltamos por una razón que no fuera su periodo. A la mañana siguiente, me desperté en la cama como siempre. Sylvie seguía durmiendo. Normalmente estaba hecha un ovillo, usando mi brazo como almohada, pero hoy estaba usando su propia almohada y tenía una mirada tensa. Normalmente, mi afecto por ella surgía de forma espontánea, junto con una pizca de deseo sexual, y estiraba la mano para tocar su pecho. Entonces, al tener esa fuente de perfección anidada en la palma de mi mano, una oleada de felicidad me inundaba. Pero hoy no sentía esa sensación. En cambio, me sentía mal. No era un buen día para mi dragón naciente. Debería haberme alegrado desde que Richard estaba aquí, pero parecía que Eris me estaba agobiando. Me sentía sombrío e inquieto. Aunque no me sentía demasiado motivado, decidí empezar mi entrenamiento diario de todos modos. Estaba seguro de que 5 minutos, no, 10 minutos de ejercicio me animarían. Con ese pensamiento en mente, salí al exterior. Me esperaba una escena escalofriante. Había alguien más en la entrada. 2 figuras imponentes, en realidad, una de ellas era un guerrero calvo, un hombre que se había afeitado el cabello para ocultar su tono verde. No llevaba ninguna de las ropas árticas habituales en la región, sino que vestía de civil y portaba una lanza. Era Richard. Luego estaba el otro hombre. Tenía un cuerpo grande y musculoso, con la piel negra como la brea y el pelo morado. Badigadi tenía sus 6 brazos cruzados sobre el pecho, desprendiendo un aura inmensamente imponente mientras estaba de pie frente a Richard. El frío en el aire era intenso, volátil. Si alguien encendiera una cerilla, podría explotar. Badigadi no sonreía, lo cual era raro. De hecho, no tenía ninguna expresión. Richard estaba de espaldas a mí, así que no podía verle la cara. ¿Significaba esto que se conocían? Después de todo, ambos vivían desde la época de la Guerra de la Place. Uno era capitán de la Guardia Imperial de la Place. El otro estaba en la facción moderada del bando contrario. Richard actualmente despreciaba a la Place con todo su corazón, pero en aquel entonces, sus circunstancias probablemente habían sido muy diferentes. Badigadi me echó una mirada. Luego miró a Richard una vez más. Así que es eso. Asintió con la cabeza, aparentemente habiendo satisfecho su curiosidad. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones. La nieve crujió bajo sus pies cuando desapareció en la distancia. Richard me miró en silencio por encima del hombro. Parecía un poco ansioso. Era raro verle sudar frío. Pasó algo entre tú y el rey Badi. Hace mucho tiempo. Pude deducir el resto de su corta respuesta. Había oído que la locura de la tribu Super los había llevado a atacar a cualquiera que se cruzara en su camino, fuera amigo o enemigo, y eso tenía que incluir a algunos de los de Badigadi. Independientemente de lo poco comprometido que estuviera con el gobierno, seguía siendo un rey. Me preguntaba cómo había sido su relación después de la guerra.
tierra. No podía imaginarme a alguien tan optimista como Badigadi buscando venganza contra el súper. En todo caso, probablemente habría defendido a los ciudadanos impotentes a los que el súper había hecho daño. Incluso si la Place había sido la causa de las tendencias destructivas del súper, Richard había matado a gente y Badigadi se había vengado por ello. Estaba seguro de que eso era todo. No, espera. Era posible que Badigadi no supiera cómo o por qué lo ocurrido con la tribu súper era culpa de la Place. Debería hablar con él de eso la próxima vez que nos viéramos. Ahora que lo pienso, ¿cómo reaccionaría si le dijera que pensaba producir y vender en masa figuritas de Richard en el futuro? Señor Richard, para que quede claro, ese hombre se ha portado bien conmigo desde que llegó a esta ciudad. Solo puedo imaginar lo que debe haber pasado en el pasado, pero no te preocupes. No tengo intención de luchar contra él. Richard sonrió con rigidez al decir eso. Sin embargo, había mostrado claramente la intención de matar hace unos momentos. Si no hubiera salido cuando lo hice. Aún así, nunca pensé que lo vería aquí de todos los lugares. Al parecer, ha venido a verme a mí, dije. Ah, bueno, eso encaja con su carácter. Richard forzó otra sonrisa antes de volver a la casa. Todo el encuentro me había dejado perplejo. Yo habría pensado que el alegre y desenfadado Badigadi podía llevarse bien con cualquiera. Cuando volví a la casa, Sylvie estaba despierta y preparando el desayuno. Aisa, que por alguna razón se había puesto un traje de sirvienta, también estaba ayudando. Norm parecía estar todavía dormida. Con la intención de despertarla, me dirigí al piso de arriba. Llamé a la puerta e inmediatamente empecé a buscar el pomo, pero una sensación de presentimiento me impidió abrirla. En su lugar, la llamé. Ya es hora de desayunar, así que baja, por favor. No hubo respuesta, pero cuando me esforcé por escuchar, oí el crujido de la ropa. Al parecer, se estaba cambiando. Había evitado provocar una escena de desnudo sorpresa. Al fin y al cabo, ya no era un protagonista torpe. De acuerdo. Cuando oí su voz desde detrás de la puerta, me sentí aliviado y volví al primer piso. Los 5 desayunamos juntos. Aisa parecía tener buenos modales en la mesa para su edad y comía estupendamente. Como de costumbre, Richard solo utilizó un tenedor. Norm, que aún parecía medio dormida, no comió con mucha gracia. Bueno, al menos podía decir que usaba un tenedor. Eso era un paso adelante respecto a Eris, que se limitaba a clavar la carne con un cuchillo y llevársela a la boca. Bueno, entonces, es hora de que me vaya. Tan pronto como terminamos la comida, Richard se preparó para partir. Tenía muy poco equipaje, así que no llevaba mucho. Los 5 nos dirigimos a la salida de la ciudad para despedirlo. Richard decía que no era necesario, pero no era un problema de necesidad. Era natural despedir a un amigo. No hubo mucha conversación mientras caminábamos. Al final, Norm se agarró al dobladillo de la camisa de Richard, con el suficiente silencio como para pasar desapercibido. Richard, sin embargo, se dio cuenta y redujo un poco su ritmo. Yo me puse a la altura de ellos. Norm no parecía querer separarse de Richard, y yo entendía el sentimiento. Quizás debería suplicarle que se quedara. Después de todo, una noche no era suficiente para ponerse al día, y había gente que quería presentarle, y una montaña de cosas que quería que viera. Pero la idea de Eris me frenaba, como era de esperar. No quería causar molestias a Richard. No era culpa de Sylvie. Era solo que sentía que no podía hablar realmente con Richard hasta que hubiera aclarado las cosas con Eris. Sin embargo, ahora mismo ni siquiera sabía dónde estaba. Mientras debatía estas cosas, llegamos a la entrada de la ciudad. Bueno, entonces, mantente a salvo, me dijo Richard. Tú también, dije. Nuestras despedidas fueron cortas. Había tantas cosas que quería decir, pero no pude encontrar las palabras en ese momento. No era como si esto fuera un adiós para siempre. Solo tenía que volver a hablar con él cuando las cosas se hubieran calmado más. En cuanto a Ginger, al parecer ya se había despedido de él ayer. Gracias por cuidar de nosotros. Aisa se inclinó alegremente. Seguramente entendía que sus esquemas de viaje rápido nunca habrían funcionado sin Richard. Eso. Estaba segura de que Richard también los había protegido de peligros desconocidos para ellos. Aisa, no exijas demasiado a Rudeus. Sí, lo sé. Richard sonrió con rigidez y le dio una palmadita en la cabeza. Señor Richard. Norm aún no había soltado la camisa de Richard. Tenía una mirada ansiosa que decía claramente que no quería que se fuera. No te preocupes, nos volveremos a encontrar. Richard le ofreció una pequeña sonrisa mientras apoyaba su mano en la cabeza de ella. Verlos a los dos despertó viejos recuerdos. Cuando ponía esa misma expresión de ansiedad, Richard también me acariciaba la cabeza. Norm bajó la mirada y luego levantó el rostro. Intentó decir algo, pero frunció los labios. Su rostro se contorsionó en varias expresiones diferentes hasta que finalmente se decidió. Quiero ir contigo, declaró. Richard parecía preocupado mientras le acariciaba la cabeza, sin decir nada. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, los ojos de Norm se llenaron rápidamente de lágrimas. Confía en Rudeus a partir de ahora, no en mí, dijo. Pero no puedo. Él y padre. Eso está en el pasado. Él ya ha reflexionado sobre sus acciones. Tu padre también lo hizo. Te conté las penurias por las que había pasado mientras viajábamos. Incluso tú lo aceptaste. Pero ayer estaba borracho. Y esta vez
está con una chica diferente a la de la última vez. No puedo confiar en él. El aire que nos rodeaba pareció enfriarse cuando ella dijo eso, aunque tal vez era solo mi imaginación. Después de todo, ya le había contado a Sylphie lo de Eris. No era un engaño, y no era como si estuviera tratando de ser un playboy, aunque probablemente eso no era lo que le parecía a Norm. Richard me miró y luego a Sylphie antes de forzar una sonrisa. Así son las cosas entre hombres y mujeres. Es algo que ocurre. No significa en absoluto que tu hermano sea desleal. Apartó la mano de su cabeza. Por ahí, tú, me dirás tu nombre una vez más. Oh, sí, soy Sylphie. Sylphie, dejo a estas dos y a Rudeus a tu cuidado. Por supuesto, Richard finalmente intercambió palabras con Sylphie al final. Sus sentimientos hacia ella seguramente eran complicados, pero rogaba que no le guardara mala voluntad. Bueno, entonces, volvamos a vernos. Lo vi irse hasta que ya no pude verlo. Hubo un tiempo en que observé cómo su figura se alejaba en la distancia, llena de gratitud hacia él. Estaba seguro de que ahora mismo, Aisa y Noel sentían lo mismo. Historia paralela, el afilado de los colmillos. En un cabo sin nombre, a solo una hora de viaje a pie hacia el norte del santuario de la espada, una chica solitaria blandía su espada. Un simple movimiento sin ninguna técnica que perteneciera al estilo del dios de la espada o a cualquier otra cosa. El nombre de la chica era Eris Greirat. Eris Greirat blandía su espada sin pensar. Allí, en ese espacio, sola, sin ninguna otra alma alrededor. Solo sin pensar, balanceándose sin pensar. Un balanceo cargado de pensamientos ociosos era un balanceo sin sentido. Un balanceo que simplemente imitaba los movimientos de otros tampoco tenía sentido. Pero si su espada era pura, vacía de pensamientos, entonces cada golpe afinaría sus habilidades. Seguiría perfeccionando sus habilidades, cortando tajo a tajo hasta que el camino ante ella estuviera lo suficientemente despejado como para poder ver. Al otro lado, cada tajo la hacía mucho más fuerte. ¿Cuántas repeticiones más eran necesarias? ¿Cuánto tiempo tendría que continuar antes de alcanzar el nivel de Ørsted? Eris no lo sabía, nadie lo sabía. Tal vez nunca sería capaz de alcanzar ese nivel por mucho que trabajara. Tales pensamientos eran exactamente el tipo sin sentido que se suponía que debía evitar. Tisk. Eris chasqueó la lengua, sacudió la cabeza y se sentó a pensar. Era molesto. Quería derrotar a Ørsted, pero cuanto más pensaba en ello, más parecía alejarse de ella. En un momento dado, su maestra Gislan le había dicho, piensa. Sin embargo, a Eris se le daba mal pensar. Por mucho que se devanara los sesos, no conseguía dar una respuesta que la satisficiera. En comparación, su segundo profesor, Richard, había sido mucho mejor. ¿Lo entiendes?, le preguntaba. La derribaba y luego solo le preguntaba si había entendido o no una y otra vez, hasta que ella lo entendía. Sin que ella tuviera que usar la cabeza, como si fueran iguales. Eris respetaba a Gislan. También respetaba a Richard. Frustrantemente, las enseñanzas del dios de la espada combinaban las partes buenas de ambas personas que ella respetaba. Él le había ordenado así: golpea tu espada sin pensar. No pienses, solo blande, y cuando te canses, entonces piensa. Cuando te canses de pensar, levántate y vuelve a blandir. Así que ella hizo eso. Se balanceó, se sentó, se balanceó, se sentó. Cuando tenía hambre, comía. Luego repitió el proceso de balancear la hoja y sentarse de nuevo. Al principio, lo hacía en la sala de entrenamiento. Sin embargo, cuando lo hacía, inevitablemente alguien se interponía en su camino. Las culpables habituales eran otras chicas de la sala de entrenamiento. Le decían: hey, vamos a hacer prácticas de lucha esta mañana, únete a nosotras, oh, hey, la comida está lista, así que ven a comer, oh, hey, puedes entrenar conmigo un poco, oh, hey, apestas, ve a bañarte. Cosas de ese tipo. Se había vuelto tan molesto que Eris simplemente abandonó la sala de entrenamiento. Salió y siguió caminando hasta encontrar un terreno desocupado y empezó a practicar allí. Comía lo que había traído de la cocina de la sala de entrenamiento, o cualquier monstruo que de vez en cuando intentara atacarla. Cuando hacía frío, cogía troncos de la sala de entrenamiento y los encendía con magia para calentarse. Cuando se cansaba, volvía a la sala de entrenamiento y dormía todo lo que quería. Esta había sido su vida diaria durante los últimos 6 meses. Había una cosa que Eris entendía: dominar la espada era difícil. Cuando era más joven, había pensado que el manejo de la espada era mucho más sencillo y adecuado para ella que el estudio. Bueno, esa parte seguía siendo cierta. La esgrima se adaptaba a ella mucho mejor que el aprendizaje de los libros, pero definitivamente no era sencillo en absoluto. De hecho, se podría decir que el aprendizaje de los libros era más sencillo, siempre y cuando tuvieras a alguien que te enseñara. Todo lo que hacía era levantar su espada y volver a bajarla. Sin embargo, por alguna razón, ella no podía ser buena en eso. Debería ser capaz de levantarla más rápido, debería ser capaz de golpear más rápido, pero no había logrado alcanzar la velocidad deseada. Ella debía ser más rápida ahora que hace 6 meses, pero Gislan seguía siendo más rápida. Richard era más rápido, el dios de la espada era más rápido, y Ørsted, por supuesto, era más rápido. Intentó recordar la forma en que lucharon, el dios de la espada, Richard y Ørsted, cómo se había movido cada uno de ellos. Intentó imitar sus movimientos, desde la punta de los
dedos hasta los hombros, todas las células de su cuerpo. Luego trató de ir más allá, de trascenderlos, pero no sabía cómo hacerlo. No había forma de hacerlo. A Eris se le daba mal pensar. Una vez agotada por el interminable ciclo de pensamientos que corrían por su cabeza, se puso de pie y comenzó a practicar sus columpios de nuevo. Se balanceó sin pensar en nada, hacia arriba, hacia abajo, más rápido, arriba, abajo, más rápido. Hizo 10 repeticiones, 100, luego 1000. Cuando lo hizo, los pensamientos ociosos comenzaron a filtrarse de nuevo. Eso ocurría cuando se cansaba. TCH chasqueó la lengua una vez y se sentó. Le dolían las manos. Se le habían abierto ampollas. Sacó un paño de su bolsillo y lo envolvió con desinterés alrededor de sus manos. Le dolía, pero no era doloroso. Siempre recordaba lo que había sucedido hace 3 años en la mandíbula inferior del WYRM rojo. En comparación con aquello, se sentía capaz de soportar cualquier cosa. El dolor no significaba nada para ella, ni el dolor de su mano, ni su frustración, ni siquiera el hecho de que ahora estaba sola, sin él a su lado. Rudeus exhaló su nombre. Eris no pensó más en ello. Era mala para pensar. Tampoco era muy buena para ser positiva. Cuanto más pensaba, más se daba cuenta de que podía romperse. 3 años. Pensó que se había hecho más fuerte, pero aún no era suficiente. Eris se levantó y empezó a blandir su espada de nuevo. Conteniendo su somnolencia, Eris se dirigió de nuevo a la sala de entrenamiento. En la entrada había un hombre que ella no reconocía, un hombre llamativo. Su túnica estaba teñida con los colores del arco iris, y debajo de ella solo llevaba botas hasta la rodilla, con 4 espadas en la cintura. En la mejilla tenía un tatuaje de un pavo real, y su cabello estaba recogido en un estilo que se abría en abanico en la parte superior como una parábola. Cuando vio a Eris, inclinó ligeramente la cabeza e intentó saludarla. Soy el norte, muévete. Eris dirigió una sola palabra al hombre que se interponía entre ella y la sala de entrenamiento. No le importaba decir nada más. Se había agudizado hasta sus límites con todo el balanceo que había hecho. El brillo de sus ojos al mirar era el de una bestia agresiva. La intención asesina brotaba de ella como una llamarada que lo consumía todo. Era un animal salvaje que no dejaba que nadie se acercara. ¿Qué? El hombre sacó inmediatamente su espada. Estás en mi camino. Eris dio un paso adelante mientras hablaba. Para ella, el hombre que tenía delante no era más que un obstáculo. Uno que se interponía entre ella y su nido. ¿Qué demonios es esta criatura? Al principio, el hombre ni siquiera entendió que las palabras habían salido de su boca. Por un momento, todo lo que vio fue una bestia hambrienta en busca de comida. Entonces, Eris sacó su propia espada y finalmente se dio cuenta de que era humana y una luchadora de la espada. Puedes referirte a mí como Auber, la espada del pavo real, dijo. Veo que eres un estudiante del estilo del dios de la espada. Puedo pedirte que me guíes para encontrarme con el dios de la espada. Te he dicho que te muevas. Irritada, Eris dio otro paso adelante. Le estaba diciendo que se apartara de su camino. Sin embargo, esas palabras no fueron registradas por el hombre llamado Auber. Lo único que lo hizo fue la intención asesina de Eris. Eso y la comprensión de que hablar era inútil. Con eso, Auber, con una espada en su mano derecha, alcanzó la espada más corta en su cintura con la izquierda. Sin embargo, blandió su arma al revés, blandiendo el lado plano de la hoja hacia ella. A distancia de ataque, Eris decidió que eliminaría el obstáculo en su camino por la fuerza. SHKT. Su espada zumbó en el aire. Estaba usando la espada de la luz, una habilidad perfeccionada a través de toda su práctica. Un oponente normal no tenía ninguna esperanza de contrarrestar la técnica más letal del estilo del dios de la espada. Sin embargo, eso era solo si se trataba de un oponente normal. Auber empuñó ambas espadas en sus manos y las utilizó para rechazar el ataque. Eris se había anticipado perceptivamente a su reacción y ahora estaba balanceando su espada en la dirección opuesta. La espada de Eris fue detenida por la de la mano izquierda de Auber. Ella usaba 2 manos para blandir la suya, mientras que él solo usaba una, pero él desvió fácilmente su ataque. La espada de ella se deslizó hacia un lado, limitándose a rozar el borde de su cabello. El cuerpo de Eris siguió el impulso de su espada, haciéndola tropezar con el pie que giraba. En ese preciso instante, la mano derecha de Auber voló hacia su cuello expuesto. TCH. Eris se deshizo de su espada y se dejó caer al suelo en cuclillas. El arma de Auber atravesó el espacio vacío donde ella acababa de estar. Eris se movió como un gato, dándose la vuelta. Intentaba recuperar su espada. Auber le dio una patada a su arma y esta se desvaneció en la nieve. Normalmente, eso sería el final del combate, pero Eris no se detuvo. En el momento en que se dio cuenta de que su espada se había perdido, voló hacia Auber con sus puños. Auber golpeó el centro de su espada contra su mejilla con la fuerza suficiente para destrozarle el pómulo. Le dejó un único corte en la cara. Sin embargo, incluso después de eso, Eris todavía no se detuvo. Ella golpeó su mandíbula. Auber trató de detenerla usando el arma en su mano izquierda. MRGH. Su mano se enredó con la de él. Sus dedos se engancharon alrededor de la empuñadura. Auber sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral al darse cuenta de que ella estaba tratando de robarle la espada. Esta bestia no se detendría hasta
hasta que la matara. Le dio una fuerte patada a la mujer enroscada a su alrededor, haciéndola saltar por los aires. Luego reajustó la empuñadura de su arma, de modo que la hoja estaba ahora frente a ella. Por suerte para Aerys, cuando la lanzó por los aires, cayó justo en el lugar donde antes había aterrizado su espada. Su respiración era agitada mientras tomaba el arma. Tenía que matarlo. Fue entonces cuando Auber empuñó su espada con fuerza y comenzó a emitir una intención asesina propia, cuando una voz se interpuso de repente. Es suficiente. La sed de sangre terminó. Aerys ya estaba congelada en su lugar, habiendo percibido el cambio de comportamiento de su oponente. El dios de la espada había aparecido sin que se dieran cuenta y ahora estaba de pie en la entrada de la sala de entrenamiento. Auber guardó su espada y Aerys se tumbó de espaldas. Miraba al cielo, todavía respirando con dificultad. Su rostro se retorcía de frustración. Auber se llevó la mano derecha al pecho e inclinó la cabeza. Ha pasado demasiado tiempo, maestro dios de la espada. Así que has venido, emperador del norte. Leí tu carta. Y entonces esa chica atacó. Ah, increíble, ¿verdad? Es la primera vez que veo a una luchadora de la espada tan implacable. Era casi como una bestia. Ah, así que esta es la niña a la que se refieren como el perro loco. Aerys escuchó su conversación mientras se levantaba. La forma en que avanzaba inestablemente le daba un aspecto sobrenatural. Al verla, Auber volvió a preparar su espada, pero Aerys se limitó a fulminarlo con la mirada y entró en la sala de entrenamiento, desapareciendo en el edificio sin mirar por segunda vez al hombre, que se quedó boquiabierto a su paso. Se limpió la herida de la mejilla mientras se dirigía por el pasillo hacia su habitación, sin molestarse en quitarse la nieve que tenía pegada al cuerpo. Cuando llegó a su destino, arrojó la espada a la base de la almohada y se dejó caer en la dura cama, y así se quedó profundamente dormida. Se sintió frustrada por su derrota, pero ahora eso era un asunto trivial. Esa noche, Gislan visitó la sala efímera. Allí estaban sentados el dios de la espada Galfarion y su invitado, el emperador del norte Auber. Gislan tenía las cejas ligeramente fruncidas, pero no mostró ningún signo externo de prestar atención a Auber mientras se acercaba al dios de la espada y le preguntaba sin rodeos: maestro, ¿por qué no le enseñan nada a Aerys? El dios de la espada escuchó y se rió. Ya lo hice, ¿no? ¿Cómo blandir su espada? ¿Quieres decir? No a templarse, respondió como si fuera obvio. La aspereza normal de su voz estaba ausente. Una respuesta tranquila. A Gislan no le importaba mucho esa faceta suya. Por eso hizo acopio de la inteligencia que tenía y eligió cuidadosamente sus palabras. Tú mismo lo has dicho siempre, hazlo todo con lógica. Lo dije. Entonces, ¿qué estás haciendo con Aerys? Está ahí fuera blandiendo su espada todos los días como una idiota que no sabe nada más. ¿Qué parte de eso es lógica? Parecía molesto. ¿Desde cuándo te has convertido en alguien que se queja? Desde antes de volver aquí. Así que ya no vas a escuchar lo que te dice tu maestro. Pero a Gislan se le clavó de repente una espada. A una persona normal le habría parecido que el arma acababa de aparecer mágicamente en la mano del dios de la espada. Gislan, sin embargo, pudo ver cómo la desenvainaba, pero no fue capaz de reaccionar a tiempo. Ante el hombre más rápido del mundo, nadie pudo, ni siquiera un rey de la espada. Gislan, sabes, me arrepiento un poco de la forma en que te enseñé. Antes eras como un tigre hambriento, pero ahora eres como un gatito que ha perdido los colmillos. Si te hubieras quedado como estabas, ya serías una emperatriz de la espada. Gislan tragó con fuerza ante sus palabras. Sentía que se había debilitado últimamente, aunque no creía que fuera del todo malo. Era cierto que su crecimiento con la espada se había estancado. Sin embargo, había ganado cosas importantes a cambio: inteligencia y sabiduría, cosas que no habría podido conseguir dominando la espada. No voy a dejar que Aerys pierda sus colmillos también. Gal apartó la espada como si dijera: ahora lo entiendes, ¿no? Gislan se enfurruñó mientras respondía: no lo entiendo. ¿Por qué no la haces entrenar? El dios de la espada soltó un suspiro, recordando que Gislan era el tipo de niña que necesitaba explicaciones exhaustivas para entender. Escucha, si alguien quiere llegar a ser mejor que yo, tiene que ser capaz de descubrir las cosas por sí mismo. Después de todo, así fue como llegué a donde estoy. Por supuesto, necesitarán la cantidad necesaria de talento y trabajo duro para merecer el título de Dios de la Espada, pero dejemos eso de lado. El objetivo de Aerys es el dios dragón Orsted. Su existencia desafía la lógica. Es un monstruo más allá de la imaginación. Ella no puede vencerlo solo con mis enseñanzas. El hombre tenía una mirada nostálgica en su rostro mientras terminaba de hablar. De hecho, había luchado contra el dios dragón en persona antes de que se le llamara Dios de la Espada, cuando solo era un fuerte pero arrogante santo de la espada. Perdió miserablemente, hasta el punto de que todavía no estaba seguro de por qué le habían perdonado la vida, lo que es más importante, porque todos sus miembros seguían intactos. Después de que su ego fuera derrotado, se propuso superar a Orsted y se entrenó para ello desde entonces. Así fue como se convirtió en el dios de la espada. También fue exactamente por eso que no quería que nadie más se metiera en este asunto. Hey, Gislan, hacer ejercicios no es lo mismo que entrenar, ¿sabes? Especialmente si tienes algo a lo que aspiras. No tiene sentido actuar como un perro obediente y hacer todo lo que otro te diga. ¿Lo entiendes?
simples. Maestro, siempre dice cosas tan complicadas. No lo entiendo. Ja, resopló entre risas ante su respuesta. Así es, esta idiota no entenderá si no se lo explico todo claramente. En otras palabras, significa que solo aprender de mí no le servirá de nada. Por eso he preparado un montón de cosas para ella, empezando por él. El dios de la espada señaló a Auber, quien a su vez bajó la barbilla en señal de saludo. Soy el emperador del norte, Auber Corbett. En las calles se refieren a mí como la hoja del pavor real. Gislan frunció el ceño. El hombre desprendía un olor indescriptible. No era un olor corporal, sino algo fuertemente cítrico, probablemente una colonia. Un olor desagradable para una bestia como Gislan. ¿Y qué hace aquí alguien del estilo del dios del norte? Respondiendo a la petición del dios de la espada de que instruya a uno de sus alumnos. Su expresión se volvió más sospechosa al interrogar al dios de la espada. ¿Por qué alguien del estilo del dios del norte? No veo cómo sus trucos solapados podrían convenir a Eris, porque el dios dragón los usará contra ella. La duda en el rostro de Gislan solo se profundizó. Ella nunca había oído nada acerca de que el dios dragón fuera un espadachín del estilo dios del norte. ¿Quién es ese dios dragón?, preguntó. Ni que lo supiera. Lo que sí sé es que tiene todos los movimientos del estilo del dios de la espada, el estilo del dios del norte, todas esas escuelas de esgrima en su arsenal. Naturalmente, eso significa que puede utilizarlos y que podrá contrarrestar los que se utilicen contra él. Tú también tienes que aprenderlas, porque si no lo haces, no estarás luchando en igualdad de condiciones. La expresión de Gislan perdió su filo. Aprender las técnicas que tu oponente usaría contra ti, eso era lógico. Ya veo. Entonces, ¿también convocarás a alguien del estilo dios del agua? Sí, ya he enviado una carta. ¿Es eso cierto? Su cola se movió felizmente. El dios de la espada sonrió irónicamente ante eso. Gislan estaría satisfecha siempre que la respuesta fuera algo que pudiera entender fácilmente. Esa parte de ella nunca cambiaba. Bien entonces, maestro emperador del norte, espero que tenga una estancia relajante aquí. Ahora que las dudas de Gislan se habían disipado, se levantó y presentó sus respetos al emperador del norte. Se arrodilló, como era la etiqueta única del estilo del dios de la espada. Ciertamente, maestro rey de la espada. Espero que podamos tener una relación amistosa durante mi estancia aquí. Auber también se llevó una mano al pecho y le devolvió el gesto. Con eso, el entrenamiento de Eris pasó a la siguiente etapa. Un año después, sería reconocida como una santa del norte. Capítulo extra: el maestro niñera. Aproximadamente un año antes de que Rudeus recibiera la carta de su padre, el grupo de Paul había llegado a Puerto del Este, con Roxy y Talanda acompañándolos. Ya habían descubierto que Zenith estaba en la ciudad laberinto de Rapan, en el continente Vegarik. Tendrían que tomar un barco desde Puerto del Este para llegar allí. Pero había una cosa que pesaba en la mente de Paul: sus hijas, Norn y Aisa. Las bestias vagaban por el continente de Vegarik en grandes cantidades, y se decía que era una tierra tan peligrosa como el continente demoníaco. Paul era un antiguo aventurero. Aunque había pasado un periodo transitorio como borracho, había seguido entrenando incluso después de su retiro. Si se añaden aventureros experimentados como Talanda y Roxy, no tendrían problemas para atravesar el continente Vegarik si solo fueran él y los demás adultos. Llevar a 2 niños pequeños con ellos sería un asunto totalmente diferente. Por lo tanto, Paul optó por enviar a sus 2 niñas a quedarse con Rudeus. Esto tenía sus propios peligros, pero decidió que era preferible a arrastrarlas a un continente infestado de bestias. 4 chicas ocupaban una mesa en el comedor de una posada: Lilia, Norn, Aisa y Roxy. Una de ellas era adulta, mientras que 2 eran niñas. La última del grupo parecía una niña, pero en realidad era una adulta en toda regla. No quiero. Una de ellas, Norn, estaba enfadada. Cortó la comida de su plato con el tenedor, pero se negó a llevársela a la boca. Me voy con papá. La razón de este mal humor era obvia. Durante el desayuno, su padre había anunciado: Aisa y Norn se irán a vivir con Rudeus. Norn no había podido disimular su disgusto desde entonces, incluso mientras almorzaban, con las mejillas hinchadas en un puchero. Te lo repito una vez más, solo estorbarás a padre si te vas con él. No, no lo haré. Aisa era la que chocaba con ella. A diferencia de Norn, Aisa había bombeado su puño en celebración cuando escuchó que se iban a quedar con Rudeus, que era también la razón por la que no podía soportar que el descontento de Norn estropeara las cosas. Como resultado, había estado criticando implacablemente a Norn mientras intentaba parecer razonable y convincente. Aisa no tenía problemas con las exigencias egoístas, pero si su hermana quería que esas exigencias egoístas se cumplieran, debía hacerlo de forma más inteligente. Tenía que hacerlo de forma que hiciera pensar a los que la rodeaban que realmente habían ganado. En lugar de eso, se irritó al ver cómo Norn se quejaba inútilmente repitiendo la misma frase una y otra vez. No quiero. Era vergonzoso. Simplemente no quieres ir a quedarte con nuestro hermano mayor, ¿no es así? Lo tratas como si fuera una persona horrible solo porque tuvo una pequeña pelea con nuestro padre hace mucho tiempo. Hasta el propio padre dijo que se equivocó. No lo estaba, estalló Norn de repente. No le cabía duda de que la pelea entre Rudeus y Paul había sido culpa de Rudeus. Norn no
no aceptaba otra cosa. Siempre eres así. En cuanto las cosas no salen como quieres, empiezas a hacer pucheros y a quejarte. Esperas que todos los demás a tu alrededor cedan y si alguien dice algo que no te gusta, le gritas. ¡Qué idiota! Norn apretó los dientes. No pudo hacer otra cosa que mirar a su hermana menor mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sin embargo, no era solo Norn la que miraba a Aisa. También lo hacía la mujer adulta que estaba a su lado. Aisa, ¿cómo te atreves a hablar así? Discúlpate inmediatamente. La mujer en cuestión era Lilia, actualmente encargada de vigilar a las dos chicas mientras Paul buscaba un barco y un guía experto. Estas discusiones entre hermanas eran algo cotidiano. Paul había renunciado más o menos a la mediación y parecía exasperado al reconocer, bueno, son hermanas, así que se van a pelear. Aún así, intervino y reprendió a Aisa cuando empezó a soltar demasiadas palabrotas. Roxy se sentó junto a ellas con una mirada un poco incómoda ante el intercambio. En el pasado, había trabajado como tutora de la familia Greirat. También conocía bien a Lilia, pero eso no hacía que este fuera un lugar fácil para ella en este momento. Sí, señora, lo siento, señorita Norn, por dejarme llevar. Aisa parecía totalmente despreocupada mientras recitaba su disculpa. Sus palabras eran educadas, al igual que su tono, pero era una disculpa solo de nombre. Incluso Lilia comprendió que Aisa no había reflexionado realmente sobre sus acciones. Si lo hubiera hecho, no habría arremetido contra Norn en cada oportunidad. Quería decirle a su hija que debería respetar más a la hija de la esposa legítima de Paul, pero no sabía cómo expresarlo con palabras. Pero esa no era la única razón por la que Lilia se abstuvo de presionar más a Aisa. Su hija tenía razón esta vez. Señorita Norn, el continente de Vegarit es una tierra increíblemente peligrosa, dijo Lilia. Por supuesto, el maestro actuará con cautela y hará todo lo que pueda para garantizar su seguridad. Sin embargo, los errores ocurren. Si resultaras herida por ello, estoy segura de que le causaría una pena inconmensurable. Incluso Norn comprendió que eso significaba que ella estaría en el camino, pero eso no le importaba. En lo que a ella respecta, estar con su padre era el lugar más seguro para ella. Nadie más la protegería. No podía separarse de él. No quiero. Señorita Norn, no diga eso. Por favor, trate de entender. Lo digo porque no quiero. Quiero ir con él a donde está mi madre. Golpeó las manos sobre la mesa y se levantó. Su plato cayó y se hizo añicos, esparciendo su comida sin comer por el suelo de madera. Usted también se va con él, señorita Lilia. No es justo. Señorita Norn, ya es suficiente. Sea razonable. La voz de Lilia se hizo más fuerte. Conocía su lugar en la relación maestro-sirviente y se preocupaba profundamente por Norn, pero también sabía cuándo disciplinarla. Norn se estremeció, pero pronto miró fijamente a la mujer, cerró los puños y gritó, ya he tenido bastante. Pateó su silla y salió corriendo del comedor. Ah, señorita Norn, por favor, espere. Lilia persiguió a la chica mientras desaparecía fuera. Roxy también corrió detrás de las dos, pero era demasiado tarde. Cuando salieron de la posada, la pequeña Norn ya había desaparecido entre la multitud. Timph, dejada atrás, Aisa resopló con desagrado. Norn corría entre una masa ondulante de gente, con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Estaba frustrada, irritada y se sentía patética. No era la primera vez que las cosas no salían como ella quería. Todo lo contrario, las cosas rara vez salían como ella quería. Aún así, a pesar de todo, quería seguir con Paul. Era lo único que quería. Había aguantado todas las barbaridades que les habían pasado durante todo este tiempo solo por esa razón. Por supuesto, a veces hacía exigencias egoístas, pero en general se abstenía de hacerlo. Desde el incidente del desplazamiento, todo este tiempo pensó que estar con Paul era su derecho absoluto. Ahora estaban tratando de robarle incluso eso. Hick no pudo evitar llorar. Mientras se limpiaba las lágrimas, dobló la esquina y chocó con alguien. Ah, ¿qué? La persona con la que había chocado gritó mientras se le caía algo de la mano. Norn se asomó y encontró a un hombre corpulento y con barba que tenía una mirada de asombro. A su lado había un tipo delgado con los ojos muy abiertos por el asombro. La salsa manchaba el pecho del barbudo. A los pies de Norn estaba el pincho que debió de dejar caer. Cuando el hombre asimiló la escena que tenía ante sí, su rostro enrojeció, mientras que el de Norn palideció. Mocosa, ¿dónde crees que estás caminando? Ay, la agarró por el cuello de la camisa y la levantó en el aire. Su cara desaliñada se acercó, su aliento la bañó. Olía a alcohol, estaba borracho. Norn tembló de miedo. Sabía bien lo que hacían los borrachos. Había visto a Paul borracho muchas veces cuando huía de sus problemas. Aunque su ira nunca iba dirigida a ella, era suficiente para que una joven Norn lo entendiera. La gente borracha es aterradora, beber es malo. Ella había aceptado el hecho de que Paul no podía funcionar sin su licor, pero su padre era la única excepción. ¿Qué vas a hacer para compensar esto? Pagar. Sí, ese era el bocadillo favorito del jefe. Idiota, estoy hablando de mi ropa. Y esta mancha, no voy a poder quitarla. Hick. Norn solo pudo temblar y sollozar ante su intimidación, luchando por contener el terror abrumador que amenazaba con hacerla mojar los pantalones.
pantalones, lanzó una mirada suplicante a su alrededor con la esperanza de que alguien la ayudara. Sin embargo, nadie se detuvo a mirarla. Ninguno estaba dispuesto a involucrarse con un borracho pendenciero, y todos se apresuraron a alejarse de la escena. Ahora dime dónde está tu madre o tu padre. Tienes que hablar para que me respondan, ni siquiera vas a disculparte. Has sido criada por animales. Lo siento. Espera, había alguien. Una persona que se encontró con su mirada desesperada escuchó su disculpa y dejó de moverse. Su expresión se contorsionó de ira mientras se acercaba al hombre barbudo. ¿Quién demonios eres tú? El transeúnte agarró el brazo del hombre, el que mantenía a Norm suspendida en el aire. Tenía tanta fuerza en su agarre. El brazo del barbudo era casi tan grueso como el torso de una persona normal, y sin embargo, el transeúnte lo retorció como si no hubiera resistencia alguna. ¡Ay, ay, ay, ay! Incapaz de resistir la presión, el hombre de la barba renunció a su agarre sobre Norm. Ella cayó de culo, mirando al hombre que la había salvado. Explícate, ¿qué te ha hecho esta chica? El transeúnte llevaba un protector de frente. Una cicatriz atravesaba en diagonal su rostro, que ahora se retorcía de ira. Si se le hubiera visto el pelo y la gema, habría sido reconocible al instante como Ruigert Superdia. Norm, por supuesto, no tenía ni idea de quién era. Sin embargo, en el momento en que vio su rostro, se puso de pie al instante y se agachó detrás de él. Esa mocosa se topó conmigo de la nada y ahora mi camisa. Ella se disculpó. Esa disculpa no va a quitar esta mancha. Ouch. Ruigert reforzó su agarre en el brazo del hombre, que se tensó audiblemente bajo la presión. Cabrón, suelta al jefe. El hombre delgado intentó agarrar la cara de Ruigert, pero este lo esquivó con facilidad y los dedos del hombre apenas rozaron su diadema. Renuncia a la mancha o renuncia a vivir. ¿Qué será? Ay, ay, ay. Lo siento, es mi culpa. Yo soy el que se equivoca. Ruigert le soltó. El hombre más pequeño corrió rápidamente al lado del barbudo preguntando, ¿estás bien? Tú, discúlpate de nuevo, dijo Ruigert mirando a Norm. Norm pareció sorprendida por un momento, luego asintió rápidamente y se inclinó ante su acusador. Lo siento, TCH, está bien, fue mi culpa por molestarte. Vamos, salgamos de aquí. He entendido, jefe. Los dos hombres desaparecieron entre la multitud. Norm se deslizó lentamente hacia el suelo. Toda la fuerza de su cuerpo huyó cuando la nube de miedo finalmente se levantó y una ola de alivio la invadió. Oh, sí, Norm miró a Ruigert. Su mirada era una mezcla de sorpresa y familiaridad. Se acordaba de él. Cuando vivía en Migration, antes de que Aisa o Lilia se unieran a ellas, casi se había tropezado y él le había tendido la mano para ayudarla. Le había dado unas palmaditas en la cabeza y hasta le había dado una manzana. No había forma de que ella lo olvidara. El hombre calvo con un protector en la frente y una gran cicatriz en la cara. El alivio rompió las barreras y aunque era vergonzoso para alguien de su edad, rompió a llorar. Ruigert se asustó al verla llorar. Otros transeúntes le miraban fijamente y debido a su aterrador aspecto, nadie se acercaba a ellos. Tras dudar, Ruigert se agachó y puso una mano sobre la cabeza de Norm y la acarició suavemente. El calor de su mano y la forma en que la manejaba con tanta delicadeza como la porcelana reconfortaron tanto a Norm que sus llantos comenzaron a calmarse. Fueron muy crueles, todos ellos, diciéndome que no, que sería un estorbo. Durante un rato después, Norm se quedó callada, aunque siguió refunfuñando. Ruigert pensó que lo mejor era devolverla a su padre lo antes posible, pero cuando lo mencionó, ella negó con la cabeza con firmeza. Ruigert pensó que podría haber algún problema entre ella y Paul, así que decidió escuchar su versión de la historia. Ya veo. Después de escuchar todos los detalles, Ruigert apretó más su lanza. La historia de Norm era unilateral y carecía de una explicación adecuada. Como resultado, había varias cosas que requerían más aclaraciones. Sin embargo, los puntos principales estaban lo suficientemente claros como para que Ruigert pudiera deducir el resto, y podía entender el deseo de Norm de estar con su padre. Debe ser duro. Ruigert sabía lo que era ser padre. En un momento dado había tenido su propio hijo y su propia esposa. En ese entonces, sirviendo en la Guardia Imperial de la Plaza, había viajado a través del continente demoníaco. Dejó a ambos atrás para luchar, impulsado por una mezcla de ambición y lealtad. No las había dejado atrás porque se interpusieran en su camino para satisfacer esos deseos, sino porque eran tan valiosas para el que quería que estuvieran en un lugar seguro. Sin embargo, cuando salió de su pueblo, su hijo aún tenía la cola pegada al cuerpo, pero eso fue al principio de la guerra. Ruigert luchó en la guardia personal de la Plaza durante muchos años. A medida que ganaba batallas y empezaban a unificar el continente de los demonios, su hijo crecía. Su cola se convirtió en una lanza, su cuerpo se volvió musculoso y se convirtió en un joven magnífico. Había crecido lo suficiente como para que, cuando Ruigert regresara a su pueblo por última vez, su hijo se acercara a él e insistiera con arrogancia: ya soy un adulto, llévame contigo a tu próxima batalla. En aquel entonces, su hijo no tenía la mente para hacer caso a nada de lo que su padre le decía, así que Ruigert utilizó su fuerza para obligar a su hijo a retroceder. Si
esto es todo lo que eres capaz de hacer, entonces todavía no eres un guerrero a mis ojos, le había dicho a su hijo antes de irse. Era una mentalidad común entre los guerreros. Trataban de mantener a sus seres queridos lejos de la batalla para protegerlos, pero en última instancia, Ruigerd era el que había sido indigno como guerrero. Su hijo había sido el verdadero guerrero. Fue su hijo, después de todo, quien derrotó a Ruigerd cuando la lanza demoníaca que blandía le hizo enloquecer. Fue su hijo quien salvó a los otros guerreros. Ruigerd seguía sin saber cómo su hijo había podido derrotarle entonces. Recorrió todo el continente demoníaco con esa pregunta, pero nunca encontró una respuesta satisfactoria. Ahora, sin embargo, tenía una idea. Su hijo seguramente había trabajado duro para hacerse más fuerte de una manera que su padre no conocía. Había seguido las instrucciones de su padre y se había entrenado con propósito y determinación para proteger tanto a su madre como a su pueblo. Ruigerd se sentía muy orgulloso. Si Naorn sentía lo mismo, no le haría caso por mucho que Paul le dijera que estaba preocupado o que ella era preciosa para él. Si solo fuera un poco mayor, un poco más fuerte, si tuviera el mismo sentido de propósito y determinación y hubiera pasado sus días entrenando. Si fuera tan capaz como Rudeus, entonces Ruigerd habría tratado de convencer a Paul de que la llevara. Sin embargo, actualmente, Naorn solo era joven y frágil. Naorn, sí. Ruigerd miró a los ojos de la chica sentada a su lado. Tienes que hacerte más fuerte. Si quieres estar con alguien, tienes que hacerte más grande, más fuerte, más impresionante. Para llegar ahí, vas a tener que soportar tus circunstancias de ahora. Sus palabras eran torpes. No estaba transmitiendo lo que quería con mucha claridad, pero Naorn lo entendió. Por extraño que fuera, encontró sentido a sus palabras. Resonaban de manera diferente a lo que Lilia, Aisa y los otros adultos le habían dicho antes, tal vez porque las de Ruigerd provenían de un lugar de positividad y no de negatividad. Naorn frunció los labios y miró hacia abajo. En respuesta, Ruigerd se limitó a sonreír y a extender la mano. Le acarició la cabeza suavemente. No te preocupes, te protegeré en lugar de tu padre hasta que llegues. La forma en que la tocaba era tan suave que era más que suficiente para tranquilizarla. Después de un largo silencio, ella dijo con voz delgada, está bien. Satisfecho, Ruigerd empezó a retirar la mano. Se detuvo cuando Naorn exclamó, ¿qué pasa? Por favor, acaricia mi cabeza un poco más. Ruigerd la obligó. Naorn se acurrucó sobre sí misma para mantener su cuerpo perfectamente inmóvil mientras él le acariciaba a él. Cabello suavemente, como si estuviera acariciando a un pollito. Se siente algo reconfortante, explicó ella. Ya veo. Ruigerd siguió frotándole la cabeza durante un rato. Era un espectáculo agradable para cualquiera que los mirara. Incluso el rostro hinchado y cubierto de lágrimas de Naorn finalmente se iluminó con una sonrisa. Ahí está, señorita Lilia, la he encontrado. Desde un lado de la plaza llegó una voz. Divisaron a una joven de cabello azul que intentaba sujetar el sombrero en su cabeza mientras corría hacia ellos. Parece que han venido a por ti, murmuró Ruigerd. Dejó caer la mano a su lado y se levantó. Naorn se sintió un poco triste cuando su calor desapareció. Lo siguió y se puso de pie también. Él ya le había dado la espalda, pero ella le llamó en voz alta. Por favor, dime tu nombre. Él miró por encima del hombro. El nudo de su diadema se había aflojado durante el intercambio con los dos hombres y ahora se había deshecho por completo. Al caer, dejó al descubierto una gema parecida a un rubí en su frente. Ruigerd Superdia. Era una escena sacada de una novela de fantasía. Un hombre con una hermosa joya en la frente, iluminado por la luz del sol desde atrás, con una sonrisa en la cara mientras la miraba directamente. En ese momento, Naorn se sintió como una princesa de cuento cuyo caballero había venido a rescatarla. En el mismo momento, Ruigerd causó otro impacto completamente diferente en otra chica que le había oído decir su nombre, Roxy Migurdia. Describir la gravedad de este impacto requerirá un poco de explicación. Había tres cosas que Roxy odiaba de niña, la primera de las cuales eran los pimientos verdes. Fue la primera verdura que comió cuando llegó al continente de Milis. Por aquel entonces pensaba que el mundo humano era un paraíso lleno de dulces, y que los pimientos verdes habían sido un mensajero del infierno enviado para arrastrarla al abismo. Todavía recordaba el aroma único y el sabor amargo que se extendió por su boca cuando lo comió, como lo había escupido inmediatamente para seguir sintiendo náuseas. La pimienta verde es veneno para la tribu Migurd, pensó una vez. Sin embargo, había conquistado ese miedo durante su tiempo como tutora de Rudeus, avergonzada por la idea de ser exigente con su comida delante de él. La segunda cosa que odiaba eran los niños humanos de entre 5 y 15 años de edad, especialmente los varones. No escuchaban, actuaban precipitadamente, basándose en sus caprichos y no atendían a la lógica. Cuando conoció a Rudeus, empezó a pensar que, después de todo, le gustaban los niños. Finalmente, se dio cuenta de que el problema no era que odiara a los niños, más bien odiaba a la gente que no escuchaba. En cierto modo, también había conquistado su odio a los niños. La tercera cosa que odiaba era la tribu Super. Desde que era un bebé, había escuchado innumerables historias sobre ellos. Era una tribu diabólica, involucrada en una guerra mucho antes de que
que ella naciera, que había traicionado a sus aliados. Se decía que habían tenido conexiones con la tribu Migurd hace mucho tiempo, pero fueron perseguidos como traidores y llevados a la ruina. Los Super guardaban un fuerte rencor contra los que se habían vuelto contra ellos, y en cuanto veían a un demonio de otra tribu, lo atacaban y lo mataban sin rechistar. De todos los Super, Deden era el más conocido entre los niños. Según la leyenda, cuando encontraba a un niño que se había portado mal, entraba a robarlo mientras todos dormían y se lo llevaba a su guarida. Luego les comía las piernas para que no pudieran correr, les comía los brazos para que no pudieran resistirse y luego empezaba a comerles lentamente el estómago, dejando la cabeza para el final para mantenerla fresca. Por eso había que portarse bien. Esas eran las historias con las que se había criado. Cuando salió de su pueblo y se convirtió en una aventurera novata, pensó seriamente que estaba en peligro por su mal comportamiento. Poco a poco, esa ansiedad se había desvanecido a medida que se hacía adulta, pero su miedo a la tribu Super seguía vigente. Por eso se puso en alerta cuando descubrió que alguien se hacía llamar Deden en Puerto del Viento. Ahora, varios años después, se había topado con alguien de la tribu Super, justo cuando había estado recorriendo la ciudad en busca de Norn y por fin creía haber encontrado a la chica. La persona que tenía delante era el mismo hombre calvo que había visto en Puerto del Viento. Llevaba en la mano una lanza de 3 puntas de color blanco tiza. En el siguiente segundo, se le cayó la cinta de la cabeza, dejando al descubierto la joya roja que había debajo. Richard Superdia, y se llamaba a sí mismo Superdia. Por alguna razón no tenía cabello, pero no había ninguna duda en su mente de que era un Superdia, el Deden, y estuvo a punto de hincarle el diente a Norn. El miedo se apoderó de Roxy, comenzando en la base de sus pies y subiendo hacia arriba. Los escalofríos recorrieron su cuerpo, y sintió que iba a perder la conciencia en ese mismo momento. Sin embargo, se le había encomendado la tarea de proteger a Norn. Lilia estaba corriendo detrás de ella. También estaba Aisa en la posada. No eran solo ellas. Todo el mundo en esta plaza estaba en peligro. El corazón de Roxy le gritó, obligándola a armarse de valor y a mantener su bastón preparado. Deja ir a esa chica. Si se niega, yo seré su oponente. Se hizo el silencio. Richard se puso rígido y Lilia se congeló. Norn se aferró a Richard, mirando con hostilidad en dirección a Roxy. Roxy se dio cuenta de que algo estaba mal, pero su extrema ansiedad le impidió averiguar qué era. Sin embargo, tenía la clara sensación de que estaba cometiendo un error en ese momento. Había cometido muchos hasta ese momento, así que conocía bien esa sensación. Señor Richard, ha pasado mucho tiempo, dijo Lilia, inclinándose mientras se acercaba por detrás de Roxy. Al ver que Lilia le había saludado con tanta ligereza, Roxy le preguntó, ¿lo conoces? ¿No te has enterado? Lord Richard es el que escoltó a Lord Rudeus de regreso al reino Asura. Ella había escuchado. De hecho, incluso había oído que el Deden que vio en Puerto del Viento era el mismo que había escoltado a Rudeus. Pero ella nunca había creído honestamente que era un super real. No tengo intención de hacerle daño, dijo Richard, mirando con recelo a Roxy mientras blandía su bastón. Roxy se dio cuenta de que había malinterpretado completamente la situación. Su rostro se puso rojo y desvió la mirada hacia sus pies. Realmente odiaba a la tribu Super. Richard acompañaría a las chicas hasta Rudeus. Cuando el grupo de Paul se enteró de la noticia, sus reacciones fueron variadas. Lilia y Ginger, que conocían su verdadera fuerza y carácter, dieron su visto bueno al plan, diciendo que podían estar seguros de que las chicas llegarían a salvo si Richard era quien las escoltaba. Viere y Shere intercambiaron miradas y asintieron como si dijeran, ¿por qué no? Sabían que Richard era quien había protegido a Rudeus cuando atravesaba el continente demoníaco. Era lo suficientemente fuerte como para ser confiable también, así que no veían problemas en ello. Taland estaba en contra del plan. Al igual que Roxy, había crecido con historias aterradoras sobre la tribu Super y había escuchado anécdotas sobre sus atrocidades cuando viajaba por el continente demoníaco. No había humo sin fuego. Taland no tenía ninguna duda de que Richard había hecho algo terrible en el pasado. Aunque ahora estuviera en el camino de la redención, eso no significaba que se le pudiera confiar los seres queridos de un completo desconocido. Roxy estaba parcialmente en contra. Sabía que no debía juzgar a la gente basándose en las apariencias o en nociones preconcebidas. Era solo que se trataba de la tribu Super de la que estaban hablando. Incluso después de entender que Richard no representaba ningún peligro para ellos, seguía siendo cautelosa. No, cautelosa no era la palabra correcta. Tenía miedo. La tribu Super era la encarnación del miedo que sentía de niña al escuchar todas esas historias. Aunque su pueblo ya no contaba esas historias sobre la tribu Super, habían sido la mejor forma común de disciplinar a los niños cuando ella era joven. Por eso no podía ocultar del todo su terror. Aunque intelectualmente entendía que era seguro, el miedo que le habían inculcado de niña seguía congelándola en su sitio y haciéndola recelar. Así que le dijo, si realmente crees que puedes confiar en él, adelante. Así que hubo 4 opiniones, fuertemente a favor, parcialmente a favor, en contra y parcialmente en contra. Paul las consideró todas. No conocía muy bien a Richard. La única vez que había tenido contacto con el hombre fue cuando Richard apareció junto a Rudeus
Rudeus, e incluso entonces apenas habían hablado. En ese momento había tenido la impresión de que Richard era de confianza. Sin embargo, habían pasado varios años desde entonces, suficientes para cambiar a una persona. Paul lo sabía por experiencia propia. No se necesitaban varios años, solo un día. De ahí la pregunta: ¿podría Paul realmente confiar en Richard? ¿Podría confiarle las niñas? Mientras sopesaba la decisión en su cabeza, miró hacia abajo. Allí, aferrada a la pierna de Richard, estaba Norm. Por un momento fue como si viera un doble, una imagen de sí mismo con Norm aferrada a su pierna superpuesta a su visión. Norm era tan tímida con la gente que no se había acercado a ningún adulto que no fuera él. A pesar de ello, allí estaba, apoyada en Richard como si fuera su padre. Por otra parte, Richard fue quien la salvó. Cuando aquel borracho se le echó encima y ella lloraba, desesperada por ayuda, Richard había intervenido como si fuera su deber. Sin duda fue lo mismo cuando intervino para salvar a Rudeus. Actuó sin tener en cuenta las consecuencias. Lo más probable es que no haya cambiado en absoluto. ¿Puedo confiar en ti en cuanto a ellas? Las palabras salieron de la boca de Paul antes de que se diera cuenta de que estaba hablando. Richard le devolvió inmediatamente la mirada. Aunque me cueste la vida, se los entregaré a Rudeus. Su respuesta fue tan sincera como alentadora. En los ojos de Richard se reflejaba el sentido del deber y la determinación. Tenía el rostro de un guerrero, uno ganado a lo largo de muchas lunas, algo que Paul no poseía. Si esto era un engaño, entonces Paul ya no sabía que era real. Entonces te lo dejo a ti. Paul extendió una mano. Richard la tomó e intercambiaron un firme apretón de manos. Así fue como Richard se convirtió en el guardaespaldas de Norm y Aisa. Fin del volumen 10.